bendiciones. Qué hermoso día nos ha regalado hoy. Qué privilegio poder encontrarnos, poder estar frente a frente, poder conversar. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio con respecto a las actitudes de Dios que nosotros debemos imitar. Entonces, hablamos de que una de las muchas actitudes que Dios tiene para con nosotros, que nosotros debemos imitar, es el perdonar. Lo segundo es olvidar, porque el que perdona pero no olvida, no ha perdonado y no se apropia del perdón dado. Lo tercero es no retiene el enojo para siempre, o sea, conserva su corazón sano, alejando el enojo de él. Airaos mas no pequéis, ¿cierto? Y la cuarta es que se deleita en la misericordia. Aquí es aprender a tener empatía, aprender a ser amorosos, aprender a entender que todos y cada uno de nosotros fallamos. No hay un solo justo en el mundo. No hay nadie que esté libre de pecado, porque de hecho Jesús lo dijo cuando iban a apedrear a la mujer ramera que encontraron en el acto. Y lo primero que él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces no es en una silla de juicio en donde nos corresponde sentarnos. Es justamente dar misericordia de la misma misericordia que Dios nos da a nosotros. Pero todo esto lo encontramos en el libro de Miqueas, ¿cierto? En el capítulo 7. Y lo iniciamos desde el versículo 19. Entonces, es necesario apropiarnos del perdón, olvidar las heridas, olvidar las agresiones, olvidar los perjuicios. Retener salud, y para retener salud hay que dejar de retener el enojo y deleitarnos en la misericordia de papá, en la misericordia. Entonces, vámonos para la quinta actitud a imitar de Dios y de Jesús. La quinta es que sepulta nuestras iniquidades. Pero para que nos quede claro qué es una iniquidad. La iniquidad es una maldad, una injusticia grande. En muchas ocasiones o en otros diccionarios habla de que es la consecuencia del pecado de los antepasados. A ver, la iniquidad es aún tan grande que sobrepasa el pecado. Y si Jesús justificó, o sea, expió, o sea, eliminó nuestras iniquidades, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las iniquidades que hacen contra nosotros? A ver, es usted mucho más grande y mucho más poderoso y mucho mayor, mucho más grande que el mismo Jesús, que el mismo Dios. Entonces, una actitud a imitar es aprender a sepultar las iniquidades que nos han hecho. Ahora, las iniquidades de nuestros antepasados. Y aquí viene eso de
de herencias generacionales, ¿no? No nos vamos a ir hasta ese punto o ese tema porque es muy extenso y es un tema para estudiar solito. Pero es necesario que entendamos que si Dios sepulta nuestras iniquidades, ¿quiénes somos nosotros para no imitarlo? Deje de estar pensando, es que me pegó, es que me hizo mal, es que me dañó, es que me hizo esto otro. Sepulte, perdone y viva. Porque el perdón es vida. Cada vez que usted perdona, está empezando a vivir. Está disfrutando del regalo de la vida. Pero déjenme decirle, la sexta aptitud a imitar de Dios. Y este es hermoso. Dios echa al fondo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Iniquidad y pecado bíblicamente son muy diferentes, parecidos, pero son muy diferentes. El pecado es una rebelión activa o pasiva en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Pues fácil. La voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, vivamos bien, tengamos paz. Y de hecho, yo en todos mis temas doy el mismo texto bíblico. Amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. ¿No? Así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué sucede con el pecado? Cuando tú vives el pecado, eres tú quien no vives bien. Eres tú el que te dañas, el que te deterioras, porque el pecado es justamente lo que te aleja de vivir bueno. Miren, no hay almohada más suave que una conciencia limpia. Cuando se tiene la conciencia sucia, puede estar la almohada lo más deliciosa en plumas y el colchón el mejor de todos. Pero no hay comodidad para dormir. ¿Por qué? Porque la incomodidad empieza desde aquí. Entonces, ¿qué hace Dios? Echa todo pecado a la mar. ¿Por qué la actitud más importante es la primera, que es perdonar? Porque cuando tú te apropias del perdón de Dios, has tomado la decisión de dejar atrás todos los pecados y empezar una nueva vida. Pero esa nueva vida es tomando decisiones. Y una de las primeras decisiones que se tiene que tomar es querer vivir bien. Y para vivir bien hay que aprender a vivir bajo los parámetros de Dios. Es aprender a caminar en pos de Dios y su palabra. Entonces, esa quinta, que Dios echa en el fondo del mar todos nuestros pecados, es que definitivamente ya no van a existir más. Allí es donde juegas tú y juego yo un papel muy importante. Es nuestra decisión el tomarla o desecharla. Si decides y lo tomas, como te decía anteriormente, vas a empezar una nueva vida. Y esa nueva vida va a ser agradable ante los ojos de Dios y de bendición para ti. Pero si tomas la decisión de desechar esta actitud, déjame decirte
que tienes que asumir las consecuencias de cada decisión incorrecta y cada actitud inadecuada que tú tengas. Y no te puedes dedicar a señalar y a lanzar juicios contra Dios, o contra el destino, o contra el universo, porque solo tú eres responsable de tu vida. Tú eres quien decide cuál camino recorrer. Si al camino pedregoso, lleno de espinas, o el camino de pasto, de piedras, por donde tú vas a caminar, divisando lo maravilloso que hay a tu alrededor, y no piedras que maltraten, no. Vámonos con el séptimo. Y mire lo que nos dice el séptimo. Cumple las verdades. ¿Dónde dice eso? Mire lo que dice. Cumplirá las verdades a Jacob y a Abraham y la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces déjame decirte, y aquí es donde tenemos que enfocarnos en qué verdades son las que nosotros tenemos y de qué verdades nos hemos apropiado. ¿Cuál es la verdad suya? ¿Bajo qué verdad ha vivido? Porque la verdad de Dios es la que nos lleva aquí. Cuando tú imitas a Dios, empiezas a vivir verdad. Y esa verdad son las promesas cumplidas en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de los que te rodean, porque tú estás generando esa bendición. Es un poco complicado, porque aún no tenemos claro qué verdad estamos siguiendo, ¿no? Y cuando no tenemos claro qué verdad estamos siguiendo, no tenemos claras las promesas de Dios. Y si no tenemos claras las promesas de Dios, es muy difícil que las veamos cumplirse. Para tener clara la promesa de Dios, para aprender a vivir la verdad de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios y escudriñarlas. Y no solo leerla por leerla, es investigar, es indagar, pero sobre todo es creer que lo que Él te está diciendo allí es cierto, que Él no es hombre para mentir. Y si meditas y analizas lo que ha pasado desde enero de inicio de año, desde el inicio de año hasta esta fecha, te vas a dar cuenta que mucho de lo que has recibido lo habías soñado en algún momento. Mucho de lo que has recibido te lo había prometido Dios, pero no habías caído en cuenta, no habías tomado el tiempo para recordar en la promesa y decir, uy, sí, Dios me habló y me dijo que esto pasaría, y esto pasó. Entonces, Él sí cumple las verdades, sí las cumple. ¿Sabe qué nos pasa? Que no estudiamos,
que no creemos, que no confiamos. Por lo tanto, no esperamos. Nos aceleramos a tomar lo primero que encuentro. Y allí es donde tropiezo y fallo. Y allí es donde pregunto, Dios mío, ¿por qué a mí? Y la pregunta es, Dios mío, ¿por qué lo hice así? Y allí es donde tengo que pasar a reconocer que hice mal y apropiarme de la verdad de Él para aprender a vivir en verdad y hablar verdad. Porque a veces hablamos necedades, iniquidades, o sea, cosas malas. Tenemos expresiones inapropiadas, reacciones agresivas. Y esas no son las actitudes a imitar de Dios. Y por último, porque ya este es el último punto, lo vamos a encontrar en el versículo 15, la primera parte. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de. Y déjame recordarte de lo especial que fue la salida del pueblo de Israel al desierto. Lo primero, fueron muchos, pero vamos a recordar desde el momento en que ellos llegan al desierto.